Bueno, buenas tardes. Esta tarde ponemos en marcha otra de las partes de nuestro plan de trabajo de Podemos Granada, de cara siempre todo a las próximas elecciones municipales. Hoy contamos con la presencia del compañero Mario Ortega, que va a disertar sobre ecología política y andalucismo. Yo quiero presentar a Mario para que sepáis exactamente un poco su perfil. Es químico, es licenciado en química, es doctor en ciencias ambientales, es una persona que ha estado siempre comprometida con el andalucismo y en su momento fue líder de los verdes en Andalucía y se presentó a la candidatura de la alcaldía de Granada y no salió elegido concejal por muy pocos votos. Es una campaña que se puede definir como campaña artesanal. Y el compañero dio ahí pues, un ejemplo de lo que es la militancia activa en torno a lo que es la ecología y el andalucismo. Actualmente, Mario es presidente también de una asociación andaluza, Andalucía y Democracia, que se dedica también a hacer actos y eventos para generar debates de actualidad. Especialmente importantes y que son interesantes para el conjunto de la sociedad. Entre ellos, organizó el acto de Irene Montero en Granada, organizó el acto conjunto de los sindicatos combativos en Sevilla, hemos también organizado, o se ha organizado el acto último en la Facultad de Ciencias Políticas sobre inmigración y, digamos, tiene una estructura, la asociación, siempre dirigida a producir debate y buscar puntos de encuentro. Y también tenemos la suerte de que Mario es miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y tenemos también la muchísima suerte de tenerlo en la dirección política local de Podemos Granada y es la persona que es responsable de toda la imagen del partido en la ciudad. Creo que con esta breve introducción ya podemos conocer mejor más quién es Mario, aunque es una persona muy cercana y muy accesible para todos y para todas. Y, como he dicho al principio, su charla, su ponencia va a girar sobre la ecología política y el andalucismo, que son conceptos que se dicen mucho, pero no sabemos exactamente qué quieren decir, pero que entroncan de manera total y vital en lo que es la acción política que está desarrollando Podemos en Granada, que se puede aplicar igualmente y es base de una estrategia que es de altura. Yo, sin más, le cedo la palabra al compañero Mario. Le voy a poner el micrófono en la solapilla, que se lo ponga él, para que se grabe el audio. Muchas gracias, Mario, y tiene usted la palabra. Pues gracias a ti, Salva, por la presentación. La verdad que la presentación de Salva me da una carga de responsabilidad muy fuerte. Muchas gracias, Salva, por las palabras que has dirigido definiendo mi perfil. Bueno, vamos a ver. Lo primero, daros las bienvenidas y bienvenidas. Al estilo de Miguel Ríos, que es paisano, gracias por estar aquí. Recordando aquel rock and roll de los 80, cuando Andalucía hegemonizaba culturalmente la música de todo el Estado. hasta que llegó la historia de la movida, teníamos a Miguel Ríos, a Camarón, a Triana, a Alameda, a Partapalo, a un montón, a Lole y Manuel, sobre todo Lole, montones de flamencas y montones de grupos que, digamos, invadíamos culturalmente todos los territorios del Estado. Aún lo seguimos haciendo y nos los encontramos de ida y vuelta también. Nos los encontramos de ida y vuelta, por ejemplo, Poveda o, por ejemplo, la misma Rosalía, que son catalanes pero empezaron y siguen cantando pues mucho en andaluz y en flamenco. Bueno, gracias a quienes han ayudado a la organización, Raquel, Marisa, Rosana, Salva
y vamos a empezar un poco. La idea objetivo que traemos para este taller es trabajar un vínculo entre lo que es la ecología política, lo que es el andalucismo y una cosa que no hemos reflejado en el cartel, tal vez porque, aun siendo muy relevante, no lo habíamos pensado originalmente y porque lo considerábamos también integrado en lo que íbamos a decir, el feminismo, ¿vale? Sobre este triángulo, ecología política, feminismo y andalucismo, cualquiera que sea el orden, pretendo buscar vínculos y, como tres conjuntos ideológicos, buscar sus puntos de interconexión, sus espacios de interconexión, para ver cómo se relacionan y cómo podemos pensar un proyecto político actual y de futuro desde Andalucía y por Andalucía, pero también, como dice nuestro himno, por los pueblos y la humanidad. Para empezar, a mí me gustaría plantear tres cosas. Primero, ¿qué es la ecología política? Segundo, ¿qué es el feminismo? Y tercero, antes de trabajar más interiormente dentro de este triángulo, ¿qué es el andalucismo? ¿Vale? La ecología política, para definirla de manera sencilla, antes tenemos que saber qué es la ecología. El prefijo ecología es la ciencia de la casa. Eso es lo que significa, ¿vale? Eco-casa, logía, ciencia. Es la ciencia de la casa. Se parece a economía, pero no es lo mismo. Economía es la administración de la casa. La ecología contiene, desde el punto de vista de la ecología política, contiene a la economía. Consiguientemente, nuestra economía, y lo veremos después, está condicionada por las cuestiones ecológicas y los límites planetarios. ¿Qué es la ecología? En el plano científico, apartando de ahí la palabra política. La ecología es la ciencia de los ecosistemas. Y los ecosistemas son conjuntos de relaciones entre la vida y con los entornos. Y se relacionan a su vez entre sí como distintos ecosistemas, hasta la teoría Gaia, que dice que todo el planeta es un ecosistema formado por un conjunto de ecosistemas. Un ecosistema es un conjunto de relaciones que se han formado a lo largo de miles de millones de años, basados la vida sobre el planeta Tierra en dos cosas: nuestra conexión al Sol y el cierre de los ciclos de la metabólicos. Es decir, los residuos de unos organismos son aprovechados por otros y se va cerrando el ciclo. Eso básicamente es como trabajan los ecosistemas y es la manera que tienen de perpetuarse. Es decir, una de las características de un ecosistema es su resiliencia. Así se perpetúa la vida que vive dentro del propio ecosistema. Yo creo que, ¿qué significa ecología cuando le sumamos la palabra política? Pues que introducimos en nuestro proyecto político, en nuestra ideología política, la perspectiva ecológica. Es decir, e introducimos aquí los límites planetarios, biofísicos, no podemos emitir residuos porque si no nos saldríamos dañaríamos nuestros propios ecosistemas, y tenemos que conectarnos al Sol o a las fuentes de energía renovables, como ha hecho la naturaleza, y por eso lleva miles de millones de años retroalimentándose en el planeta Tierra. Es decir, la ecología política lo que hace es introducir la ecología en un proyecto político. Básicamente esto tiene valor, lo podemos ver en algún momento, desde posiciones de la izquierda. Desde posiciones. Lo demás es lo que venimos llamando greenwashing o lavado verde. Me cuesta más trabajo porque, primero, por mi propia condición, segundo, porque es un tema que aprendo más que otra cosa, poder decir qué es el feminismo. Pero para lo que nos ocupa, he dicho, la ecología política plantea la soberanía de la vida, ¿vale? El feminismo
sería también la soberanía de los cuerpos y de la vida, sobre todo de los cuerpos de las mujeres. El feminismo es lucha por la igualdad de las mujeres y por romper las causas estructurales que condicionan su desigualdad. Yo no sé si lo estoy definiendo muy bien o muy regular, pero esencialmente, por lo menos para lo que me interesa plantear ahora, podría quedar esa definición hecha así. Y por último, en este triángulo metemos en una esquinita también, las tres esquinas van a jugar en condiciones de igualdad, el andalucismo. ¿Qué es el andalucismo? El andalucismo, yo siempre lo defino de una manera muy sencilla, es la defensa de los intereses del pueblo andaluz. Y lo primero que te pone en cuestión siempre, las derechas, las ultraderechas, las derechas centralistas y otros nacionalismos excluyentes, algunos etnicistas, no como el andaluz, que no es un nacionalismo etnicista, es un nacionalismo al que el nacimiento de las personas no le importa. Como decía Blas Infante, todo el que vive y trabaja en Andalucía o quiere sentirse andaluz o andaluza es andaluz o andaluza. El andalucismo es la defensa de los intereses del pueblo andaluz. Por lo tanto, lo que practica o lo que quiere practicar es la soberanía territorial. Estas tres ideologías son las que pretendo jugar con ellas para definir sus, digamos, espacios de interrelación, ¿vale? Tenemos el triángulo feminismo, ecología política, andalucismo. Este es el triángulo en que la Asociación Andalucía y Democracia hemos venido pensando y trabajando desde hace unos años y con el cual estamos pensando cómo podemos fundamentar un andalucismo para el siglo XXI. No el andalucismo de principios del siglo XX, ni el andalucismo de la transición, que consiguió nuestra autonomía, etcétera, sino también un andalucismo para este siglo. Y las claves es tener en cuenta, pensamos que las claves es tener en cuenta la cuestión feminista y la cuestión ecológica. Fijaos, ese triángulo, ecología, feminismo y andalucismo, en ese área nos encontramos con dos cuestiones que las tres ideologías viven en común. Uno, la cuestión del tiempo y la otra, la cuestión de la vida. La ecología política es la ideología de la soberanía de la vida, el feminismo es la ideología de la soberanía de los cuerpos y el andalucismo es la ideología de la soberanía del pueblo andaluz o, de manera extendida, de la soberanía de los pueblos, ¿vale? Esos serían los puntos que, a mi modo de ver, enganchan los tres frentes ideológicos. El tiempo es muy importante en este caso. Los tres frentes ideológicos luchan contra un modelo capitalista que centraliza el poder para destruir la libertad de las mujeres, generar desigualdad con ellas y aprovecharse de su tiempo. Al tiempo que hace con la destrucción de los pueblos, colonizándolos, para aprovecharse de su cultura y de su tiempo histórico y de sus recursos naturales, que son producto del tiempo también. Y en materia de ecología política, al igual, el capitalismo es un destructor de tiempo, porque destruye el tiempo pasado acumulado en los combustibles fósiles mediante un modelo energético o acumulado en unas condiciones biofísicas de habitabilidad del planeta o acumulado en recursos naturales o acumulado en bosques y además destruyendo ese tiempo pasado o, más que destruyendo, colonizándose y apropiándose de ese tiempo pasado, destruye nuestro tiempo actual y el tiempo de las generaciones futuras. De manera que esta cuestión del tiempo es, desde mi punto de vista, la que ata los tres frentes ideológicos. El feminismo,
¿Qué hace el capitalismo? Aprovecharse del tiempo de las mujeres para reproducir la cuestión social sin introducirlo como un mecanismo de valor. Sin introducirlo como un mecanismo de valor. Por eso, uno de los frentes fundamentales hoy día de la ultraderecha es contra el feminismo y contra la lucha de las mujeres y contra los derechos que van a alcanzar todas las mujeres y contra las condiciones estructurales de desigualdad que generan la desigualdad de las mujeres. El capitalismo absorbe el tiempo de la clase trabajadora mediante la explotación. Y dentro de esa clase trabajadora se ocupa de absorber con más daño el tiempo de la clase migrante, no queriendo darle derechos, y el tiempo de las mujeres en los territorios que tienen economías más coloniales, como la nuestra dentro del marco del Estado. Nuestra economía, ¿por qué es más colonial? Porque está basada en unos servicios, básicamente, hostelería y turismo. Y también agricultura. Dos sectores poderosos en Andalucía que hacen que el capitalismo se apropie y pretenda apropiarse con mucha más intensidad de empleos feminizados y empleos donde en la agricultura hay migración porque demandan mano de obra. Por eso hay un frente de la derecha, de la ultraderecha y un freno de mano echado por lo que llamamos socialdemocracia liberal para no avanzar en derechos de la migración y en derechos de las mujeres. Y eso particularmente en Andalucía es muy relevante porque tenemos una economía con esos sectores que he dicho. Una economía de, como se dice, poco valor añadido, a costa de explotar, digamos, a mujeres y últimos de la fila. Fijaos que aquí la clave tiempo ata perfectamente el andalucismo con el feminismo. Y por último, la clave tiempo, por repetir un poco lo que he dicho antes, la clave tiempo en la ecología entra destruyendo el planeta con el consumo de los combustibles fósiles producidos a lo largo de millones de años, destruyendo nuestros recursos, nuestro hábitat y imposibilitando que las generaciones futuras tengan una plena calidad de vida. Eso es lo que introducimos también con la variable tiempo en esta historia. Además, desde el punto de vista del andalucismo, en mi opinión, se nos destruye un tiempo civilizatorio. O sea, cuando se niega la existencia del pueblo andaluz, se está negando nuestro tiempo civilizatorio, histórico. Se está negando que somos producto de un hecho histórico, básicamente un pueblo mestizo conformado por Europa, Grecia, Roma, todo el arco mediterráneo, el África subsahariana, el Magreb, la parte del Líbano y, por supuesto, América Latina de ida y vuelta. ¿Vale? Esta es la que... Esto también es muy relevante y de esta manera atamos nuestro sentimiento andaluz, cultural, con esta mezcla que estoy haciendo de las tres ideologías que creo sobre las cuales nuestros programas políticos tienen que construirse. No solo el de Andalucía, sino también el del resto del Estado. No quiero extenderme demasiado, para, digamos, abrir un poquito que charlemos. El capitalismo, estoy diciendo que es un devorador de tiempo y un destructor de vida y un destructor de derechos, y lo estamos viendo. Me quería referir ahora a que la etapa capitalista neoliberal, que podríamos decir que arranca aproximadamente a finales de los 60, primeros de los 70, siempre se recuerda a Thatcher y a Reagan, y podemos recordar las dos primeras crisis del petróleo, en el 73 y en el 79. A partir de ahí, el modelo capitalista lo que intenta, es decir, el modelo de producción capitalista lo que intenta es alejarse de sus límites planetarios, porque ha sufrido unas crisis de recursos naturales y de petróleo como acceso, y desplazar toda la producción al sudeste asiático y a China, trabajando aquí solamente los mercados y las bolsas. Eso, es decir, digamos que el sistema productivo capitalista pierde los pies del suelo
dedicándose a un capitalismo especulativo y bursátil. Eso hace crack en 2008 y el modelo neoliberal hace que su crack lo paguemos todos los pueblos. Y concretamente aquí en el Estado lo podemos recordar: desahucios, recortes fortísimos, suicidios, bajadas intensísimas de salario, rescate de la banca y presión sobre los pueblos del Estado, el catalán, por ejemplo, con el artículo 155, y presión sobre los municipios y las autonomías con la regla de gasto para limitar la capacidad de gasto, que básicamente en la autonomía es fundamentalmente educación, sanidad, sistemas de ayuda, etcétera, ¿vale? Esa, digamos, es la segunda fase de ese neoliberalismo, que lo que hace es apropiarse, privatizar, incidir en la privatización de todos esos mecanismos para seguir creciendo, capturando los derechos que el Estado ofrece y privatizándolos. En eso estamos, pero estamos en una tercera fase que es todavía peor. Yo la defino como que los 10, 12, 15, 20 grandes, por ejemplo los de Silicon Valley, lo que se dice ahora el tecnofascismo, se están apropiando del mundo mediante el trumpismo porque lo quieren todo el tiempo. Y para tenerlo todo el tiempo necesitan lo que llamamos régimen de guerra. Y tenemos los conflictos abiertamente de Ucrania, el genocidio palestino, las agresiones, la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela, las amenazas a Cuba y el ataque completamente ilegal a Irán. En esto es en lo que estamos. Y esto es a lo que se opone el feminismo, la ecología política, que básicamente es pacifista y también animalista. Se me ha olvidado decir antes, aquí hay otro punto de conexión con la vida. He mencionado el tiempo, pero me he saltado la vida. Es decir, tanto el feminismo como la ecología política, digamos, son las ideologías de la vida, que por eso cobran sentido. El animalismo cobra sentido en este marco, y el pacifismo cobra sentido en este marco. De manera que un proyecto político de este tipo, como el que nosotros defendemos, tiene que contar con estas variables, sus puntos de conexión para hacer, digamos, una defensa fuerte de la democracia que nos queda y de los avances que necesitamos. ¿Por qué el andalucismo es muy relevante, junto con el feminismo y la ecología? El andalucismo siempre ha sido federalista. Siempre se ha reconocido a Andalucía como nación en cooperación con otras naciones o otros pueblos, aunque no se sientan nación, del Estado. El capital necesita concentrar el poder para manipularlo desde puntos concretos. Por eso necesita hacer desaparecer las soberanías de los pueblos. Consiguientemente, uno de los frentes contra el capital es el federalismo, o si queremos llamarlo el confederalismo. Da lo mismo, es un acuerdo entre pueblos para defender la democracia, la igualdad de derechos, cualquiera que sea el suelo que pisemos, y las soberanías propias. El otro día nuestro compañero José, en la charla sobre ecología, traía a colación 3 soberanías fundamentales dentro de cualquier pueblo: la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la soberanía sobre los recursos naturales, esencialmente sobre el agua, ¿vale? Entonces, en cualquier programa político andalucista se tiene que trabajar ese tipo de soberanía desde el ángulo feminista y desde el ángulo ecologista. No solo desde el ángulo tradicionalmente social de la izquierda, que también no estoy despreciando eso. De hecho, todo esto cobra sentido en el marco y en el hilo de la historia de las luchas de la izquierda. De manera que atar estas 3 variables ideológicas
podríamos decir que, digamos, el feminismo es la ideología para la soberanía de los cuerpos, la ecología política es la ideología para la soberanía de la vida y el andalucismo es la ideología para la soberanía del pueblo andaluz. Creo que después de lo que he dicho sobra decir en cooperación con el resto de pueblos del Estado, porque el pueblo andaluz existe. Nos autorreconocemos y nos reconocen por donde vamos, por nuestra cultura, por nuestra forma de hablar y por nuestra capacidad de invasión cultural de otras realidades, hasta el punto que a veces se las quieren quedar y dicen que son de otros sitios. Y con esto, espero no haberme extendido mucho, con esto he terminado.